si les para comenzar el webinar el día de hoy. Les agradecemos muchísimo su participación en esta tarde y les pedimos también que, por favor, que si tienen algún comentario o algunas preguntas que quieran hacer hacia el final del webinario, lo hagan por favor a través del chat. Si nos quieren ir compartiendo también de dónde nos están saludando el día de hoy, desde dónde nos acompañan, muchísimas gracias. Y bueno, pues entonces pues vamos a iniciar, si les parece bien. Está con nosotros el día de hoy Perla Treviso y mi compañera también Nadia Sanders y Lucía Solís. Y pues les damos la bienvenida esta tarde. Gracias, Nadia, por estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Mariana Alvarado, yo les saludo desde la Ciudad de México y pues soy parte de este esfuerzo recientemente lanzado para la conformación de la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano. Pues es una iniciativa que iniciamos hace un par de meses después de varias actividades que veníamos realizando desde el Centro Knight con el apoyo de Google News Initiative para impulsar la cobertura de la diversidad y también impulsar que haya una mayor inclusión y que tengamos medios de comunicación mucho más incluyentes. Y pues hoy es nuestro tercer webinario de esta serie de webinarios que venimos realizando desde finales de enero, justamente para impulsar estos temas en las redacciones de América Latina. Siguiente, por favor. Y bueno, pues les damos la bienvenida, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Como les decía, pues esta es la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano y la red tiene, podemos ver la siguiente, por favor, como objetivo principal, aunque ya lo hemos venido comentando en otros webinarios, nos parece importante volverlo a precisar. Nosotros estamos buscando impulsar un enfoque de diversidad, equidad e inclusión basado en los derechos humanos para transformar el periodismo y las salas de redacción. Básicamente lo que queremos lograr, y lo vamos a lograr seguramente algún día, ¿no? Es una mejor representación de las sociedades en América Latina. Como saben, América Latina pues es una comunidad sumamente diversa y nosotros buscamos llegar a este pues suena como medio difícil, pero estamos muy contentos con lo que hemos realizado hasta el día de hoy y pues muy agradecidas también que estén conectados con nosotras esta tarde. Y bueno, pasamos a la que sigue, por favor. Algo antes, muy importante, antes de que comencemos, les queremos pedir, por favor, que pues este sea un espacio seguro, de mucho respeto. Como ustedes saben, los temas que tienen que ver con diversidad pues pueden ser un poco sensibles o delicados, entonces nosotros estamos promoviendo esta convivencia inclusiva, sin discursos de odio y pues con un aprendizaje constante. Así es que les vamos a pedir, por favor, que nos apoyen con sus comentarios y sus preguntas de manera respetuosa y pues siempre respetando el punto de vista de las demás personas. Y bueno, pasamos a la siguiente, por favor. El día de hoy está con nosotros Perla Treviso. Perla Treviso, bienvenida, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Perla. Perla Treviso es periodista mexicana, ella es experta en migración y actualmente trabaja para el Texas Tribune y para ProPublica. Perla pues tiene muchísima experiencia, no solamente cubriendo migración que tiene que ver pues de México hacia Estados Unidos o propiamente el tema en Estados Unidos, pero también ha viajado por Latinoamérica, por Centroamérica, ha hecho muchos trabajos, incluso con migrantes, con población migrante de Centroamérica, y también ha estado, pues conoce temas también, está relacionada pues también con el fenómeno de la migración en Europa. Y también tenemos hoy a Nadia Sanders. Hola Nadia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nadia también es periodista mexicana, ella pues está especializada en investigación, es una periodista afrodescendiente. Recientemente ganó el premio Rochen por su trabajo que hizo con Conexión Migrante, justamente ahora con todo el tema de COVID y cómo la población migrante en Estados Unidos estuvo pues organizándose y arreglándoselas para atender toda esta situación. Y pues yo fascinada de estar aquí con ustedes dos, muchísimas gracias. Yo soy Mariana Alvarado, hago
parte de esta red para la diversidad y también pues he cubierto migración en pues una gran parte de mi trabajo periodístico que he realizado. Pasamos a la siguiente, por favor. Muchísimas gracias, Nadia y Perla, por estar con nosotros el día de hoy. Estamos muy honradas de que hayan aceptado participar con nosotros. La siguiente, por favor. Y bueno, nada, brevemente antes de pasar ahora sí que a la conversación con nuestras súper invitadas, pues nada más recordarles un poco lo que hemos venido nosotros manejando en estos webinarios y nosotros vemos a la diversidad como el reconocimiento de la singularidad de cada persona desde un enfoque de derechos humanos para cuestionar y combatir las diferencias tipos de violencia, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor, y vamos de alguna manera podemos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver migración en todo este asunto de la diversidad? Siguiente. Y bueno, tiene que ver en el sentido de que nosotros como red, para nosotras es importante enfatizar que vemos a la diversidad o como temas de diversidad, no solamente lo que tiene que ver con perspectiva de género o lo que tiene que ver con diversidad sexual, pero otro de nuestros ejes importantes temáticos es las personas con discapacidad. La que sigue, por favor. La población migrante y también pueblos indígenas y población afrodescendiente, ¿no? Hemos realizado, gracias al apoyo de Google News Initiative y a través del Centro NIGHT, varias actividades. El año pasado tuvimos una conferencia, nuestra segunda conferencia sobre diversidad en el periodismo latinoamericano, y por primera vez pudimos hablar de migración y pues ya se convirtió en un eje temático también para nosotros como red. Y bueno, un poco nada más para poner en el contexto de por qué es importante tocar el tema de migración, podemos ver la siguiente, por favor. Para que nos demos una idea, estaba revisando algunas cifras y actualmente tenemos 281 millones de personas que se consideran migrantes en el mundo. Esto equivale al 3.6% de la población mundial, es decir, personas que viven fuera de su país de origen. La que sigue, por favor. Pues 3.6% de la población es un mundo de gente, es otro mundo, otra comunidad grandísima. Antes, por favor. También otro dato muy interesante que nos pareció importante compartirles el día de hoy es que 2.4 millones de migrantes fueron encontrados o fueron contabilizados en la frontera entre Estados Unidos y México, tan solo en este año fiscal 2022. Eso significó un aumento del 37%, o sea, contra los 1.7 millones de encuentros registrados durante el periodo anterior, es decir, el año fiscal 2021. Y un dato más que no está aquí en esta presentación, pero que me pareció sumamente relevante compartirles también, es que recientemente la Organización Mundial de la Salud creo que hizo un estimado de que por lo menos 1 de cada 8 personas en el mundo es migrante. Entonces, pues la reflexión es simplemente que la población migrante es un tema sumamente relevante, consideramos que es un tema sumamente relevante y que es un tema que no se ha visibilizado lo suficiente, de igual manera como no se han visibilizado otros grupos u otros temas importantes como la diversidad sexual o la perspectiva de género, que son temas que hemos manejado desde la red. Y creemos también que es importante abrir estos espacios justamente para visibilizar los temas y es importante también para nosotros como red compartirles que creemos que la visibilización de estos temas debe ser desde todos los medios de comunicación, chiquitos, grandes, medianos, nativos digitales, tradicionales, y por eso el esfuerzo del día de hoy de compartir con ustedes de mano de estas dos personas expertas en el tema, pues cómo podemos mejorar estas coberturas desde un enfoque pues, de derechos humanos. Siguiente, por favor. Y por último, nada más esta última cifra, para que veamos cómo estamos en temas de migración. Los países con más emigrantes, es decir, personas que salieron de su país de origen y se trasladaron hacia otro país, o sea, que emigraron. Tenemos a India con 15.6 millones de personas, México con 12.3 millones de personas y Rusia con 10.6 millones de personas. Y bueno, pues sin más preámbulo, nos encantaría abrir la conversación aquí con Perla y con Nadia. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, pues ya vimos cómo el tema de migración pues es definitivamente un tema relevante que debe ser una parte clave y esencial de las agendas periodísticas, de las agendas de creación de contenido, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, Perla y Nadia,
digamos, nuestro primer punto que queremos conversar con ustedes el día de hoy es que nos compartan qué piensan ustedes que pasaría si dejamos fuera la cobertura de migración, y también un poco este otro debate que existe, ¿no? De si es un fenómeno nuevo o si es una crisis. Seguido escuchamos que la crisis en la frontera norte o que la crisis en la frontera sur, bueno, ahora que sabemos la crisis de lo que está sucediendo en Europa con la guerra y todos los desplazados y refugiados. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué pasaría si dejamos fuera la cobertura de migración? Perla. Buenas tardes a todos, todas. Se me hace que hemos visto lo que ha pasado, ¿no? O sea, migración en nuestros países y en Estados Unidos y en Latinoamérica usualmente se cubre como esta crisis y se cubre como algo nuevo, un fenómeno nuevo. Entonces hemos visto que al abandonar la cobertura fija de migración, cada vez que pasa algo es la crisis del día, ¿no? Cuando es algo que ha pasado a la segunda pregunta, o sea, no es un fenómeno nuevo, ¿no? O sea, como seres humanos siempre nos hemos movido, pero más allá de eso, por ejemplo, en Estados Unidos ha cambiado el grupo de personas, la nacionalidad, mejor cambia el número de personas, pero la migración siempre ha existido y en ambas direcciones, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo nació acá en Nuevo México, en Estados Unidos, y mi mamá nació en un pueblo de Chihuahua y luego nosotros regresamos para acá. Entonces, es algo que se me hace que se nos olvida, ¿no? Que la migración es una historia de cultura, es una historia de economía, es una historia del sector laboral, es una historia de educación. Se me hace que la vemos como la crisis porque usualmente cuando la cubrimos es cuando se ven que la caravana, que la oleada, que el río de personas, entonces lo vemos como algo nuevo. Nadia, te escuchamos. Bueno, creo que si, respondiendo a la pregunta, creo que si dejamos fuera el tema de la cobertura de la migración, estaríamos reflejando una realidad mucho más limitada y acotada de lo que ocurre en nuestros países, en nuestros estados, sobre todo en la región. Y como dice Perla, bueno, este no es un fenómeno nuevo, definitivamente es parte de la historia de la humanidad, ha estado presente la movilidad y la migración. Y sí, el tema es cuando, ya sea por conflictos políticos o sociales, se va volviendo más visible, y el gran riesgo, más allá de cuando ya no la dejamos fuera, la incluimos en nuestras coberturas, el gran riesgo es cuando las visibilizamos y la empezamos a ver como un problema, algo que no es así. Y entonces a partir de ahí empieza una percepción, se va fortaleciendo una percepción negativa en torno a las personas que se encuentran en situación de movilidad. Entonces, tan importante es no dejarla fuera como comprenderla y reflejarla de manera justa, amplia y con una mayor visión para entender por qué está ocurriendo. Gracias, Nadia y Perla. Entonces, un poco digamos que pues se ha ido generando este concepto de lo que es la migración o este concepto de la población migrante, ¿no? Porque como comentan ustedes, se habla, digamos, del asunto justamente cuando de pronto llama nuestra atención porque está sucediendo algo, ¿no? Pero en todo caso, con estos números incluso que estábamos revisando, y por ejemplo ahorita Perla contaba cómo pues ella misma, pues ella emigró, ¿no? De México a Estados Unidos. En tu caso, tú también, pues también propiamente, pues vives la experiencia de migrante. Yo también he vivido la experiencia de migrante toda mi vida, entonces es un fenómeno, pues no es nuevo, sino es algo que está ahí. Sin embargo, vemos que quizá no se cubre tanto como deberíamos. ¿Cómo ven ustedes eso? De parte de los medios en general, ¿no? Y por eso a este resurgimiento de medios de nicho. Me hace que se cubre, pero cuando está pasando algo, ¿no? O sea, por ejemplo, la temporada, en el tiempo de Trump, se vio como muchos de los medios principales acá de Estados Unidos de repente tenían equipos de 5 reporteros cubriendo el tema de migración.
se va Trump y desaparece eso, ¿no? Porque la idea es de que mientras está Trump necesitamos ponerle atención porque van a estar haciendo políticas y es algo que tenemos que estar al tanto. Y se va el político, pues la realidad es de que la situación continúa, ¿no? Y el tema continúa, pues no le prestamos la suficiente atención. Y es a lo que me refería de que no hay una cobertura constante ni consistente sobre el tema de migración, sino que vemos, por ejemplo, en Europa en el 2015, cuando se vio números mayores y todo el mundo, los ojos están ahí, y luego ya como que se nos olvida a todos, y luego ya regresamos a todo, luego pasa algo más, y otra vez estamos en acá de forma de crisis. Entonces creo que se cubre, pero cuando se cubre se ve con este foco, en este lente de problema, y es ahí que también, y es a lo que vamos después a la conversación, es ahí donde nosotros también jugamos un papel en cómo los lectores, el público, la ciudadanía ve cuando dices migrante, cuando dices frontera, se van a estas imágenes que nosotros hemos contribuido a pintar. Creo que está silenciada, pero Sí, estoy silenciada. Yo misma me autosilencié. Gracias, Nadia. Perdón, podemos pasar al siguiente slide. Muchas gracias. Esto es lo bonito de la tecnología, que rápido podemos corregir lo que está pasando en tiempo real, ¿no? Pues justamente eso que mencionan ustedes nos lleva a este segundo punto que nos parece sumamente relevante, ¿verdad? Cómo es que los medios de comunicación hemos ido formando este concepto de migración y el concepto que se tiene de la población migrante. ¿Cómo han visto ustedes esa parte? ¿Qué tanta responsabilidad tienen los medios? Y obviamente los periodistas también, ¿no? Yo la semana pasada estuve poniendo especial atención a las noticias que tenían que ver sobre el fenómeno migratorio y la población migrante, y me indigné en algunas ocasiones porque escuchaba a algunos conductores en medios digitales que decían hay que aguantar a los migrantes que vienen de Centroamérica, en el caso de México, por ejemplo, ¿no? O las cabezas en los periódicos de le ponemos nacionalidad, los centroamericanos. O sea, hemos nosotros realmente contribuido a crear este estereotipo de según la nacionalidad. Nadia, ¿quieres empezar tú? sí, muchas gracias. Sí, yo creo que es justo que lo dices muy bien. Parece que hay solo un tipo de migrante que representa un problema, un riesgo para el país y para la nación, y esto se construye desde los medios de comunicación. Y creo que quienes hemos tenido la oportunidad de tener un acercamiento, yo digo por encimita, cuando llegué a tener un acercamiento con la experiencia de migrantes en la Casa del Migrante de Tijuana, me di cuenta que hay un montón de perfiles de la persona que está en movilidad, de la persona migrante. Hay infancias, hay mujeres, hay personas desplazadas por motivos políticos, por motivos de violencia también, por ejemplo, en nuestro país, no se habla de eso. En fin, creo que es un mosaico, es mucho más complejo, y el principal problema, muro, eh, eh, el tema que hay que romper ahí es que no se trata simplemente del hombre con la mochila atrás, con su gorrita, caminando desde Tapachula hacia el norte del país. Es un tema mucho más complejo, cómo llegan en grupos incluso desde África, y llegan a Sudamérica y van atravesando y van siendo ayudados por otras redes, por otros actores, incluso pues sí, por personas que se han aprovechado de esta necesidad de movilidad en el mundo. Entonces es como mucho más complejo, y esa me parece que es el prejuicio más importante a romper. No es esa imagen que sí es un símbolo definitivamente, pero no es esa imagen que vemos en algunas fotos de agencia y que vemos en las caravanas, ¿no? Gracias, Nadia. Exacto, esas imágenes de agencias y de caravanas, sí, es como que apareciera que a veces cuando estamos produciendo el contenido hasta buscamos, ¿no?
la foto distintiva, que sí se vea que son, por este concepto que ya se tiene preconcebido y por este estereotipo que existe, pues. Perla, ¿quieres añadir algo de esto, por favor? Por ejemplo, un ejemplo muy reciente de que hace que un par de meses se había congregado un grupo de venezolanos aquí en el río Bravo y la patrulla fronteriza estaba procesando gente, aparentemente las estaban, o sea, una combinación de gente que estaban procesando y soltando en la ciudad con gente que se estaba cruzando entre los puertos de entrada y llegando a una zona del centro de la ciudad. Y los titulares, tengo una alerta de Google y los titulares era crisis en El Paso, crisis en Ciudad Fronteriza, la crisis del Paso, la crisis, 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 crisis. Y, o sea, yo estaba aquí, ¿no? Y para mucha gente, o sea, podían pasar completamente desapercibidos de que algo estaba pasando. O sea, sí habían 100, 200 personas en ciertas cuadras de la zona céntrica de la ciudad. Estás hablando de la ciudad del Paso siendo más de 800,000 habitantes, ¿no? Entonces, creo que el New York Times tenía una nota donde estaba diciendo que la descripción era que El Paso estaba siendo inundada por migrantes. Entonces, este es el tipo de lenguaje, se me hace, de que usamos que ayuda a formar estos conceptos a veces erróneos, ¿no? O sea, no es por minimizar la problemática, tener a 200 personas cuando las temperaturas están, o sea, cuando está súper frío, cuando está helando y tienes a niños, sí, o sea, es un problema, ¿no? Pero a eso, a no ponerlo en el contexto debido, creamos esa visión, ¿no? Donde gente que no conoce la frontera, que no conoce El Paso, se imagina toda la ciudad con miles y miles y miles de personas caminando. Entonces se hace que ese es un ejemplo específico de cómo podemos formar este concepto, en este caso erróneo, pero a la vez también si podemos, a través de estas charlas, también podemos contribuir a la solución, ¿no? También podemos contribuir a proveer más eso que Nadia se refería, a hacerlo responsablemente. Claro, como que la clave empieza en hacerlo responsablemente, ¿no? Como que nosotros mismos no tener este tipo de idea preconcebida de lo que es ser un migrante. Platicando con ustedes el otro día, hablábamos las tres justamente de cómo, y ya lo veíamos en la pregunta anterior, ¿verdad? De si este es un fenómeno nuevo. En realidad es que todas las personas somos migrantes. O sea, si revisamos hacia la historia de nuestras familias, probablemente nuestros padres, nuestros primos, probablemente todos, por lo menos en México, tendremos algún pariente en Estados Unidos, ¿no? Y probablemente nuestros padres vinieron de otra ciudad. Yo en este caso estoy en la Ciudad de México, soy de otra ciudad, pero también he vivido en Estados Unidos y he vivido en otros lados. Entonces, creo que si nos ponemos en la mente que todas las personas tenemos los mismos derechos y somos iguales, la diferencia nada más es que quienes están en tránsito o migrantes en tránsito, pues están en una situación diferente, pero eso no los hace necesariamente personas malas ni personas diferentes. Muchísimas gracias. Podemos pasar al siguiente slide. Tenemos muchas preguntas de las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. Les recordamos que estamos grabando este webinario y también les pedimos, por favor, que seamos respetuosos, respetuosas de los comentarios que hacemos aquí en el chat. Por allí hay varios comentarios que ahorita vamos a ir revisando, pero queremos nada más agotar como estos 4 puntos que habíamos preparado y vamos a pasar a una parte donde hagamos como propuestas ya más concretas de justamente cómo abordar todas estas problemáticas, ¿no? ¿Por qué hablábamos ahorita justamente en este momento de cómo se va construyendo esta imagen de la población migrante y cómo los medios pues la replicamos, ¿no? Cuando usamos verbos como aguanten a los migrantes o decimos los colombianos, los venezolanos, los salvadoreños, la gente de Centroamérica, siempre como con el estereotipo de malo, ¿no? A un estereotipo malo, pero ¿de dónde surge justamente esta como discriminación, esta construcción de discriminación y de racismo específicamente contra la población migrante? O sea, no es algo de los últimos años, podemos decir que es como histórico. Y también otra cosa interesante es esta parte de les tratamos diferente a las personas que están migrando, a la población migrante,
según la procedencia, según el país de donde vienen, y me atrevería a decir según el color de la piel, también del color de su piel. Nadia, ¿quieres comentar de eso? Sí, totalmente. Bueno, recientemente simplemente en la Corte se discutió, el año pasado se discutió la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Migración, en los cuales la Clínica de Derechos Humanos de la UNAM, con ayuda de el MUMI, de ONG relacionada con los derechos de la población migratoria, logró que en la Corte declara inconstitucional los criterios racistas, los criterios con los que los agentes de migración deciden a quién pedirle sus papeles fuera de los puntos fronterizos, o sea, fuera de los aeropuertos, fuera de las entradas del país, a bordo, y esto es a lo largo de las carreteras de México, y es decir, y la ley de migración indicaba que permitía o habilitaba a los agentes de migración a solicitar la documentación o a revisar esto de acuerdo a quien pareciera ser extranjero. ¿Y cómo es que alguien puede parecer extranjero si no es por sus rasgos físicos, por su forma de hablar, por su manera de moverse, por etcétera? Y hay una carga especialmente en contra de las personas de piel más oscura, con fenotipos eh, ya sea indígenas o ya sea también de origen afro. No ocurre con la misma frecuencia y tal vez yo diría que con la misma violencia que con las personas más blancas. Yo no tengo ahora más elementos para explicar por qué la migración que no es blanca es vista más como negativa, pero sí tiene que ver con un tema, un trasfondo ahí colonizante, pienso yo, y de aspiración a la blanquitud. No tengo más elementos, como les puedo decir, pero esto surgió porque un grupo de indígenas en 2015 o 16 me parece, del sur del país viajaban al norte a estas actividades de siembra que periódicamente hay migración, pero para trabajar en el norte del país. Y en la carretera fueron detenidos y fueron considerados como personas de Guatemala porque hablaban una lengua originaria y se descubrió, después descubrieron, obtuvieron un amparo, una actuación y una intervención ahí de las organizaciones en las que se evidenció que eran mexicanos, eran personas de México. Y esta acción derivó después, en 2019, en una disculpa pública a estas personas por parte del Estado mexicano, pero la clínica de la UNAM lo llevó más allá con el MUMI y llevó a la declaratoria de inconstitucional de estos artículos de la ley de migración que son muy evidentes, muy claros, y yo creo que la violencia va mucho más allá, pero no la estamos viendo, no la estamos cubriendo los medios, y ocurre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ocurre en otros puertos aéreos de llegada de población, y no la estamos viendo, ¿no? Este es un caso emblemático que logró esta visibilidad, pero ya tiene 8 años que ocurrió. Y desde luego la migración se ha agudizado aún más y quienes ayudaron a visibilizar la importancia de anular estos criterios fue justamente la población afrodescendiente en México. Las poblaciones de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, que también son detenidas, que también son cuestionadas en un tránsito en su propio estado o en su propio país y tienen que cargar con su identificación, con su INE, para probar que son mexicanos, ¿no? Entonces, claro, sin duda hay un criterio pues racista y discriminatorio, especialmente hacia las personas con fenotipos afrodescendientes y de pueblos originarios. Bien.
Gracias, Nadia. Sí, ahí es como algunas de las personas que me preguntaban en el chat que cómo podemos combatir justamente estos enfoques de racismo y discriminación. Y creo que tú nos acabas de dar una gran idea, y es justamente visibilizando lo que no estamos visibilizando desde los medios. Y por ejemplo, lo que sucede justamente por parte de las autoridades o de lo que sucede simplemente a la llegada de las personas de la población migrante, no lo estamos cubriendo en los medios de comunicación, ¿no? Creo que de pronto se nos pasa de vista que no solo México, pero muchos países en el mundo depende de esta población migrante para el sustento, digamos, económico, para la economía, y pareciera que nada más de pronto nos importa cubrir cuánto suben o bajan las remesas, pero no estamos contando qué está pasando con la población que está en tránsito, con la población. Tenemos un tema ahorita muy fuerte en la frontera con el artículo 42, y ustedes me corrigen si estoy mal, en donde están siendo retornados miles de migrantes que se están quedando invariablemente pues ahí en la frontera entre Estados Unidos y México, en la frontera norte, y no vemos esas coberturas reflejadas en los medios. Entonces, creo, en mi humilde opinión personal, que el hecho de no cubrir ya estamos discriminando, de alguna manera estamos discriminando esos temas que son tan relevantes. ¿Algo que quieras agregar sobre este punto, Perla? ¿De dónde surge esta discriminación y o racismo contra la población? Y si tú has notado en tu experiencia que se les trata diferente según la procedencia y el color de piel. Sí, rápidamente, o sea, mucho es el reflejo de las sociedades de donde provenimos, ¿no? No es nada de sorpresa, o sea, por ejemplo, con lo del color de piel, ¿cuántos de nosotros no ha escuchado de que cuando nace la bebé más güerita hacemos comentarios de que, ay, mira qué bonita está por el simple hecho de ser de ojos azules? Entonces se me hace que no podemos ignorar que parte es de las sociedades o de las culturas de las que provenimos. Otro es el miedo a lo que no conoces, ¿no? Siempre es el nosotros versus ellos. Entonces es muy fácil en este caso decir, bueno, aunque los mexicanos hayan emigrado por montón, como mostraron tus cifras, se nos olvida muy rápido y de que nosotros también emigramos y ahora son los venezolanos, ahora son los guatemaltecos, son los salvadoreños, porque buscamos poner esa división, ¿no? Y es ahí donde creo que los medios podemos, para ya irnos al otro punto, es donde los medios podemos jugar un papel más importante en ambos lados, para bien y para mal. Muchas gracias, Perla. ¿Podemos pasar al siguiente slide, por favor? Y bueno, justamente estas preguntas nos llevan a este punto tan importante, ¿no? Bueno, hemos estado conversando sobre qué nos toca hacer a nosotros los periodistas, a los comunicadores, a los medios de comunicación, no solo los nativos digitales, muchos sitios nativos digitales que han surgido de nicho para cubrir pues el tema de migración. Muchas felicidades a todos estos medios, ¿no? Que como Conexión Migrante, como Efecto Cocuyo, Cápsula Migrante, justamente por esa falta de cobertura sobre el tema, pero bueno, también es importante pues el retomar este papel que tenemos que hacer desde todos los medios de comunicación grandes también. Y en ese sentido, pues ya hemos estado hablando de cómo involucrarnos mejor, pero también es importante hablar de qué hacer quizá nosotros como periodistas o desde nuestras plataformas o nuestros medios, qué hacer justamente para que las autoridades se involucren en estos temas, ¿no? Y no solo que se involucren, pero platicábamos el otro día también para que rindan cuentas sobre el tema. La semana pasada hubo una nota muy fuerte, a mí en lo personal me pareció muy fuerte, no recuerdo cuántos, pero por lo menos 2 migrantes fallecieron en Tijuana porque fueron apedreados. Iban cruzando y la gente los empezó a apedrear, entiendo que así fue. Y bueno, me parece algo gravísimo que desafortunadamente creo que no tuvo la relevancia ni la cobertura que debió haber tenido en los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuál es el papel entonces para que tenemos que buscar o cuál es el papel que tienen estas autoridades en este sentido para rendir cuentas sobre lo que están haciendo o no se está haciendo en el tema de migración? ¿Nadia? Sí, claro. Bueno, por ejemplo, voy a hablar un poquito de el trabajo de redes migrantes en la pandemia que publicamos en Conexión Migrante. Y esta experiencia, aunque fue abordado desde el punto de vista del periodismo de soluciones,
más bien de la resiliencia de los migrantes en la pandemia, sí hace una crítica al sistema, sobre todo los efectos que dejó el gobierno de Trump en Estados Unidos, aunque ya en 2020 ya había asumido Joe Biden la presidencia, las secuelas de esta persecución de la política de Trump eh, siguieron teniendo un efecto en la gente, en la población, que los llevó incluso a algunos, no todos, pero a permanecer más recluidos o a pensarla dos veces antes de acudir a ayuda para recibir atención médica y de salud. Y también incluye una crítica, es importante, una crítica y señalamiento a este abandono de ese país que ya les había fallado, de ese gobierno que ya les había fallado y que los obligó a migrar. Estoy hablando del gobierno de México y que por lo menos en Nueva York, que fue donde primero cayó primero la ola de la pandemia en América, un gobierno, una representación del gobierno mexicano totalmente rebasada, que dejó sola a la población migrante. Entonces, creo que es eso, es señalar el problema, sí podemos abordarlo no solamente como algo negativo y terrible y tal, aportar la parte del elemento de solución, pero no dejar la crítica, no dejar los señalamientos y la falta de acción de los gobiernos, que en este caso en particular hubo, pero que sigue habiendo. Por ejemplo, la Ciudad de México es, que es una ciudad con personas, con una gobernante que, pues, que dice proteger los derechos, que va con una plataforma política en particular, pero que tristemente ha dejado la ola de personas, a las personas en movilidad provenientes del sur de la región a su suerte, sin proveerlas, sin proveer de los mínimos servicios de salud y de seguridad para la niñez, para las mujeres y para las personas también de la tercera edad que está pasando por nuestro país. Es decir, no solamente atraviesa al gobierno federal, sino también atraviesa todas esas autoridades por donde van pasando las personas en movilidad y que no están proveyendo los servicios mínimos necesarios para su tránsito en el país. Eso me parece que es terrible, esas contradicciones, esas disonancias entre lo que dicen ser y lo que terminan no haciendo, ¿no? Gracias, Nadia. Perla, ¿quieres comentar sobre esto, por favor? Sí, creo que en una de las preguntas del chat era esta idea de cómo cubrir el tema de migración cuando usualmente, o sea, no son a veces notas que tienen mucho interés tanto de los jefes como de los lectores. Se me hace que el tema de corrupción o de rendir cuentas es algo que lo podemos hacer en todos nuestros países, ¿no? O sea, los migrantes, o especialmente cuando estamos hablando de gente en tránsito, no ocurre en un vacío, ¿no? O sea, todas estas políticas y gobiernos desde el nivel federal hasta el nivel municipal juegan un papel en lo que se está viendo. Por ejemplo, lo que mencionas del accidente de autobús, o sea, entonces se pueden hacer más reportajes, se me hace, para complementar la cobertura que también se enfoca en esto, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando del artículo, el título 42 acá en Estados Unidos, o la política de Trump de separación de niños, aparte de cubrir la nota de cómo se afecta a la gente, o sea, cómo se dieron estas políticas, quién estuvo detrás de ellas, eh, hacer peticiones por las leyes de transparencia, ¿no? O sea, ver la cobertura de migración más allá de la entrevista que le haces a la persona que está esperando en el puente o que acaba de cruzar el río, sino verla como con todos estos lentes de los que hemos hablado, ¿no? Se me hace que esta cobertura puede jugar un papel muy importante, y se me hace que ahí es donde nos falta todavía en todos nuestros países. Se me hace que podríamos hacer un poquito más de enfoque en estos temas y no dejar que los gobiernos, ni federales ni locales, se laven las manos, por decir, de algunas de las situaciones de las que estamos reportando.
Muchas gracias, Perla y Nadia, y ahí es donde vemos como la importancia de, no solamente de los medios, pero de la población en general, ¿no? Hablábamos justamente de lo que pasaba aquí en Ciudad de México y que seguramente pasa en muchas de las ciudades de nuestros queridos países en Latinoamérica, donde pues nos hacemos como que no vemos lo que pasa en casa, y también pasa evidentemente en Estados Unidos, casi diríamos que en todo el mundo, ¿no? Este asunto de pues de ignorar como la propia migración, digamos, doméstica o interna. Pues muchísimas gracias por las respuestas. Tenemos por ahí algunas recomendaciones específicas de trabajos y organizaciones que les queríamos compartir, hechas por Perla y por Nadia, pero antes de eso me gustaría que pasemos por favor a las preguntas que tenemos del público. Este webinario ha sido muy interactivo, tenemos muchísimas preguntas. Y bueno, voy a tratar de irme por orden. Gracias, Metzi. Un gusto también saludarte. Muchas gracias que te conectaste con nosotros el día de hoy. Nos preguntan a Rosario Terrazas, dice, respecto a lo que dijo Nadia Sanders sobre el riesgo de incluir el tema de migración a la agenda y darle una visibilización negativa, ¿cuáles serían las recomendaciones para evitar eso? Nadia. Pues, por ejemplo, cuidar mucho el lenguaje que usamos al referirnos a población migrante y sobre todo el ángulo, la mirada que elegimos para hablar de la presencia de la migración. Por ejemplo, evitar esos ángulos de vincular el tema de la presencia de población migrante con temas de inseguridad, por ejemplo, porque los estigmatiza, evitar relacionarlos con cualquier aspecto negativo relacionado con inseguridad o delincuencia o delitos de trata y demás. Claro, no ocultar, no me refiero a romantizar ni mucho menos, pero evitar estigmatizar el fenómeno de la migración con una mirada negativa, sino si fuéramos más abiertos y tiráramos nuestros prejuicios, creo que hay muchos más beneficios y muchas más ganancias para una sociedad que aspectos negativos de esta, ¿no? Esa puede ser una buena práctica, empezando por el autorreconocimiento, o sea, reconocer cuando uno como periodista tiene esos prejuicios. O sea, creo que es importante empezar por reconocerlo para no evitar diseminar ese tipo de ideas al momento de escribir o de grabar o de transmitir. Muchas gracias, Nadia. Quizá podríamos también recomendar, empezando por no tocar el tema de migración solamente cuando es nota roja, ¿no? Es decir, hablamos de migrantes cuando el autobús que venía cruzando la frontera, no sé qué, tuvo un accidente y se murieron 20, o cuando aquí en Ciudad de México luego pasa, ¿no? Las bandas que roban casas y luego le ponen, eran colombianos, ninguna intención de ofender a Colombia, ni mucho menos, estoy poniendo un ejemplo, pero luego sucede mucho el estereotipo que va siempre ligado a la parte de cuando cuando hay población migrante involucrada en algún hecho delictivo o en algo que tiene que ver con nota roja. O sea, tratar de salirnos de esa dinámica y también buscar otras historias de lo que está pasando, ¿no? Muchas gracias. Hablan de igualdad y equidad y ni un hombre en pantalla. No, desafortunadamente no pudimos tener a un compañero periodista en pantalla, gracias Elías. Claro que también los hombres migran. Si tienen alguna recomendación de reportero o experto hombre que guste participar de estos espacios, pues aquí estamos, obviamente, somos incluyentes. Ana Ayala dice, es un problema histórico que preocupa cómo lo tratan los medios o cómo lo tratan los gobiernos. Yo creo que eso ya lo hemos respondido, creo que es pues ambas partes, ¿no? Nos mandan saludos pues desde Quito, Ecuador. Dice Luz Dari, ¿cómo tratar el tema de migración? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde la nueva ola migratoria, casi el 40% son niños y adolescentes, seguido de mujeres embarazadas. Perla, Nadia. Bueno, de la misma manera lo que hemos hablado, ¿no? O sea, con sensibilidad. Una cosa que me parece muy importante resaltar, y a lo mejor no sé si venga específicamente con esta pregunta, pero es
acordarse siempre del poder que tiene uno como medio, la dinámica de poder, ¿no? Y especialmente cuando estás entrevistando a poblaciones vulnerables, especialmente niños o, o personas. Un ejemplo para explicarme mejor, estaba hablando con una persona de Guatemala que no hablaba bien español y ella estaba en un albergue, entonces le habían dicho si quería hablar conmigo y la señora dijo que sí. Y el transcurso de la entrevista le pregunté si podía usar su nombre y me contestó de que como yo quisiera porque yo mandaba. Entonces en ese momento fue súper claro que ahí esa dinámica de poder estaba completamente desanivelada y al final no acabé usando su historia porque no logré pasar suficientemente tiempo con ella antes de que tuviera que tomar el autobús para irse, para explicarle mi labor, asegurarme que ella entendiera lo que iba a hacer con su información, dónde iba a ser su nombre, y no me pareció correcto usar su información de esa manera sin que me quedara claro que ella entendía en qué iba a parar su historia. Entonces me hace que, por ejemplo, hablando de niños, de mujeres, de otras poblaciones vulnerables, es muy importante mantener esa sensibilidad, ¿no? De no dejarte llevar por la nota, pero también nuestra responsabilidad de mantener su seguridad de cierto punto. Gracias. ¿Tienes algo que agregar a este punto, Nadia? Estás muteada. Bueno, aquí hay otra pregunta también de Silvia Cabrera, que nos escribe desde Berlín. Gracias, Silvia, por conectarte el día de hoy con nosotras desde Berlín. Ella habla, pues sí, como de cómo podemos cambiar la manera de cubrir el tema migratorio, cómo narrar la migración. Y dice, por ejemplo, un periodismo constructivo. ¿Alguna idea de ángulo constructivo que podamos tocar sobre el tema de migración, Nadia, Perla? Estás Creo que un principio perdón por el background, sí, un principio creo que para abordar puede ser empezar por identificar esta violencia estructural que existe o todas estas estructuras que están limitando el acceso a los derechos de todas las personas migrantes. Creo que ese sería empezar por identificar justamente, por ejemplo, las leyes, los sistemas, la forma en que están diseñadas las instituciones, y que pueden ser diferentes. Ese es un gran reto, creo que es como mirar como cuando estás en una pecera o algo así, pero mostrarlo desde la resiliencia y desde los ejemplos de resiliencia que hay de historias de migración en nuestros países. Creo que esa puede ser una manera de abordarlo y me parece que el periodismo constructivo de soluciones es de las mejores herramientas que hay para cubrir fenómenos como el de la migración. Podríamos añadir a esta respuesta, por ejemplo, la información útil, en esto que hablamos del periodismo de soluciones, ¿no? O sea, la producción de contenido útil justamente para la población migrante que está, por ejemplo, en tránsito. Por ejemplo, para la gente que está en tránsito exactamente y seguir cuestionando estas decisiones del gobierno actual en Estados Unidos, que está retomando las que en su momento implementó Donald Trump con pretexto de la pandemia, porque el título 42 eso es una medida que se implementó por la pandemia y que está siendo retomada cuando ya no tiene ninguna razón de ser, pero más específicamente hacia la población originaria de Venezuela, ¿no? Cuestionar eso y visibilizar eso, creo que puede aportar a señalar dónde está gran parte de lo que se tiene que cambiar socialmente. Gracias, Nadia. Y creo que eso va muy relacionado al comentario aquí de Pilar Chumacero, que dice, el enfoque del tratamiento informativo no debe ser solo negativo, sino ver el aporte, la confluencia que generan en los países a donde llegan los migrantes. Hay que mirar al migrante como parte ya de tu país, su contribución al país en lo cultural, en la mano de obra, en la diversidad. Gracias, Pilar. Una de las recomendaciones
que yo en lo personal quería hacer un poco hacia el final de las sesiones, que hay que revisar los contextos de donde vienen las personas, los migrantes, ¿verdad? De donde vienen los emigrados, y entender también ese contexto para poder entender justamente esas y poder retratar y reflejar esas historias de resiliencia, perdón, que mencionaba en este momento Nadia, y creo que empezando por ese autorreconocimiento de no tener estos prejuicios. Gracias, Pilar. Jorge Esquedal dice, la profesionalización de medios y periodistas ayudaría, pero habría que diseñar todo tipo de acciones específicas contra el prejuicio. ¿Andamos bien en esa profesionalización y en la cruzada antiprejuicio? ¿Qué opinas de eso, Perla? Me hace que por eso, o sea, un gran paso es lo que se está haciendo ahora y ver el número de personas interesadas en este tema, ¿no? Se me hace que siempre hay trabajo por hacer, pero el hecho de que haya tanto interés en tener estas conversaciones, porque o sea, nosotros todavía seguimos aprendiendo de esto, ¿no? Y claro que siempre podemos hacer la labor mejor, entonces se me hace que vamos por buen camino, pero claro que a todo el mundo nos hace falta todavía un buen para hay mucho espacio para mejorar. Siempre se puede mejorar. Gracias, Perla. Ruth Lozada dice, ¿hay algún trabajo o estudio sobre cómo afectan lo emocional y en su desarrollo en general la migración a niños y adolescentes que llegan a un país de habla y cultura distintas? ¿Alguna organización o instituto que ustedes conozcan, Perla, Nadia, que haga estos análisis? Bueno, yo no conozco de un análisis, pero sí la cobertura que hizo justamente ProPublica, ¿cierto? Sobre lo que estaba causando la separación de menores de los adultos que los acompañaban en la frontera. Y esas imágenes que publicaron, me pareció que fueron contundentes del impacto que estaban teniendo, y después el seguimiento que hicieron, que no hallaban a los padres de los menores que habían sido separados de sus familias después de tantos meses, y algunos probablemente eran tan pequeños que no alcanzaban a recordar a sus padres. Eso me parece que es una tragedia que no se ha dicho lo suficiente y que evidenció de manera contundente ProPublica. De que los hay también, no tengo ninguno así a la mano, creo que ha habido como Kids in Need of Defense, pero quien sea que haya hecho la pregunta, si quiere escribirnos, o ya sea por medio de Mariana o a nosotros directamente, puedo buscar algunos de esos informes que han hecho ONGs al respecto. O sea, no los tengo a la mano, pero de que existen, sobre todo en inglés. Así es que sí, si gustan contactarse luego, con gusto podemos ver qué encontramos. Muchas gracias, Perla. Ahorita mi compañera Lucy les va a poner ahí en el chat nuestro correo electrónico para que nos puedan escribir, y con este tipo de dudas y con mucho gusto vamos a intentar contestarles. Hay una organización en Estados Unidos que se llama, a ver, ustedes me corrigen, chicas, el Pew Hispanic Center, que de pronto saca estudios muy buenos, hasta con estadísticas de lo que está pasando con la comunidad migrante en Estados Unidos. Creo que ese es uno de los interesantes que se pueden revisar. Y bueno, vamos a seguir aquí con las preguntas. Permítanme, porque tenemos un montón de preguntas y de comentarios. También, por ejemplo, a ver, permítanme, dice, el desplazamiento de la población rural, urbana hacia otras ciudades también necesita ser visibilizado, especialmente cuando llevas un apellido indígena. En nuestro caso sería el caso del pueblo mapuche, nos dice Claudia Mardones. Ellos han creado redes que les sirven para mostrar y conservar su identidad cultural en las ciudades. Gracias, Claudia. Justamente creo que ahí nos estás dando un gran ejemplo de cómo podemos abordar el tema, ¿no? O sea, otra vez, hablar de la migración, de la población migrante, no solamente cuando tiene que ver con nota roja, con notas que tienen que ver con crimen o con muertes, pero también cómo se organizan estas poblaciones que van en tránsito y que llegan a otros países y crean a su vez nuevas comunidades. Conocemos en Estados Unidos muchas poblaciones, digamos comunidades de pueblos indígenas de nuestros países en Latinoamérica que incluso no hablan español, y así se hacen la travesía para llegar a otros países. Yo creo que ese tipo de ángulos precisamente nos ayudan a combatir este estereotipo y la discriminación y el racismo en la cobertura. Gracias.
Elías Armendáriz dice, ¿qué piensan sobre los refugiados blancos ucranianos que al principio de la guerra se refugiaban en Airbnb, me imagino, y hoteles, en tanto que los migrantes que cruzaban a Gibraltar desde África terminaron en campos de refugiados? ¿Los organismos como ACNUR son racistas? Nos pones una pregunta complicada, Elías. No sé si alguna de las dos quiera comentar al respecto. A más grandes rasgos va a lo que venimos, ¿no? O sea, creo que el tema de migración o de refugiados se trata muy distinto dependiendo de la nacionalidad, ¿no? Por ejemplo, el TPS que esté en Estados Unidos es por nacionalidad, el título 42 era por nacionalidad. Antes de eso tenías políticas hacia gente de China, políticas hacia, o sea, se me hace que todo el sistema migratorio se ha diseñado con nacionalidades en mente. Uno de los problemas uno de los problemas serios con el tema de refugiados y quién clasifica como refugiado es de que no se considera el tema del cambio climático, por ejemplo. Se hace que todavía hay una vista muy específica al conflicto de guerra, por ejemplo, si eres de Siria, si eres de Ucrania, conformas más a esa definición. Si eres alguien de una aldea de Guatemala que está teniendo que irse por problemas económicos, cambio climático, violencia doméstica, se vuelve más complicado, ¿no? Porque el sistema no se me hace que se ha mantenido a la actualización de la realidad que vivimos ahora. Entonces, se me hace que una respuesta larga, pero mi mejor intento. Gracias, Perla. Quiero mencionar el comentario aquí, perdón, de Valeria Peña, que dice que los medios de comunicación estamos coincidiendo, pues hemos contribuido a la construcción de este concepto de personas migrantes, y dice, Valeria sugiere que nos alejemos de términos como crisis, focos rojos, oleadas, avalanchas, el típico headline, la típica cabeza de avalancha de migrantes, ¿no? Que vemos ahí en los medios a veces, fenómeno, etcétera, cuando hablan de migración, porque eso va construyendo una narrativa de rechazo. Creo que una recomendación puede ser que empecemos a tener más conciencia del lenguaje que utilizamos, ¿no? No las connotaciones, quizá no buscar o no usar palabras negativas. Sí, en medios, especialmente en Estados Unidos, dice Alberto Cabezas, también hay una tendencia a asociar migración con crisis o caos. Yo creo que en lo personal veo eso pues en todos los medios. Algo que me parece importante destacar es que probablemente en otros países fuera de Latinoamérica se habla incluso más de migración que en nuestros propios países, ¿no? En Estados Unidos es un tema, es una fuente a cubrir o es un bit a cubrir, y vemos que en muchos de nuestros medios, en nuestros países, todavía no es un tema de agenda propiamente como tal, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por sus comentarios. Dice, sobre lo que comentaba Treviso del uso de la palabra crisis, el mismo alcalde de Nueva York capitalizó el término una y otra vez para pedir ayuda de los fondos federales cuando Abbott los envió a la ciudad santuario. Más allá del uso político de los migrantes, en mi caso cubriendo la migración venezolana, ¿cómo construimos al migrante como el origen de la crisis? ¿Qué palabras es mejor utilizar si no sabemos si su estatus legal es el de desplazados, refugiados o solicitantes de asilo? No, dependiendo si es refugiado o solicitante de asilo y si es una persona en movilidad, se puede decir eso, que es una persona en movilidad o en desplazamiento, para como un término más, tal vez más abierto. No sé cómo ves, Perla. Sí, estoy de acuerdo porque, o sea, refugiado o solicitante de asilo son términos legales, ¿no? Y a lo que me iba a la definición de qué es un refugiado, es una definición legal, ¿no? Y no nada más puedo ponerle yo refugiado a alguien porque en este sentido tiene una connotación, tiene una legal. Lo mismo de solicitante de asilo es alguien que solicitó asilo, ¿no? Entonces, entre más se pueda explicar la situación de la persona individual, ¿no? Pero yo sé que a veces estamos hablando de un grupo de personas y esto no es posible, pero entre más se pueda profundizar sobre esa persona, mejor sería. Y cuando es en grupo estoy de acuerdo con Nadia, ¿no? O sea, no, es complicado, ¿verdad? Pero no hay
Así que no hay un término perfecto para eso. Muchas gracias. Lucía Irene Mimiaga León dice, ¿cómo atraer la atención a este tema si parece que este tipo de temáticas no atraen tanta lectoría? Hablando específicamente de México, por ejemplo, contra otros temas como deportes, espectáculos o escándalos políticos. ¿Qué opinan de eso? Nadia, ¿quieres comentar de eso? Es un reto, definitivamente es un reto, crear nuevas narrativas y hacer que las historias no estén ligadas a ciertas situaciones necesariamente, porque yo insisto, siento que de fondo hay una narrativa. Vamos, el tema de la colonización está muy en el fondo y lo tenemos muy, 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 muy en nuestra psique. Entonces, hay esta aspiración a la blanquitud, hay esta aspiración a cierto estatus y esta negación y rechazo hacia lo que representa o lo que nos recuerda cualquier signo de identidad con lo que era considerado inferior o por debajo de esta identidad de blanquitud. Solo como un pequeño, o sea, es un reto en sí, sí es un reto y ahí, pero estoy segura que como periodistas lo podemos remontar y lo podemos reconstruir y recrear. No se trata nada más de contar historias como románticas, pero sí de hacer a un lado el estigma de la persona migrante, porque somos, o sea, cualquiera de nosotros puede serlo en cualquier momento, ¿no? ¿Alguna idea sobre eso, Perla? Sí, ¿Cómo? o sea, se me hace que lo que hemos abordado, ¿no? O sea, cubrirlo por diferentes ángulos, o sea, puede ser el tema de corrupción, el tema de política, el tema de finanzas, de economía, o sea, no dejar de ver la migración o la cobertura de migración, de que entrevistas al migrante o a la persona en tránsito y pobrecito o víctima o esto, o sea, una vez que te salgas de eso, es infinito, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, migración cubre absolutamente todo y los límites te los pones tú solo o tú mismo, ¿no? Entonces, dejar de ver migración como esta nota del migrante que se está cruzando y lo entrevistas en la calle, se me hace que eso te va a abrir muchas más puertas y posibilidades. Gracias, Perla. Edgar Dávila, felicidades por la iniciativa. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias por tus felicitaciones. Dice Valeria Peña, por ejemplo, sugiere que tal vez se pueda utilizar el término personas en contexto de movilidad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, dice Everson Gramajo de Guatemala, estos temas son bastante interesantes. Los migrantes no solo son discriminados, también son vapuleados y abusados en sus derechos humanos. Sí, correcto. También dice Metzi Martel, nos recomienda también que pudiésemos utilizar el término personas en situación de migración. Y a ver, ¿qué más? Déjenme ver, dice Emanuel Solís una pregunta, ¿cómo se puede pensar la representación de sociedad civil, por ejemplo, de las ciudades fronterizas, quienes han desarrollado y agudizado conductas xenofóbicas hacia las conductas migrantes? Dice, tengo la impresión de que las líneas editoriales de medios locales y nacionales reflejan este sentir, además de obedecer a una agenda conservadora y estigmatizante. ¿Convendría pensar en los miedos y sentires de estos grupos sociales para revirar sus puntos de vista? Pues gracias, Emanuel, por tu pregunta. Creo que básicamente es como el punto de este comentario es como si particularmente en las ciudades fronterizas esto se percibe más, ¿no? Si esta discriminación o racismo se percibe más o se cubre o la cobertura de los medios en estas ciudades es más hacia esa tendencia. No sé ustedes que han estado, pues que van y vienen, Perla, que estás en una también, que creciste incluso pues en la frontera, ¿cómo ves esta parte? Se me hace que eso es lo que me refería antes de no minimizar el problema, ¿no? O sea, si vives en una colonia y de repente hay 200 personas acampando afuera en la plaza o lo que sea,
es un problema, ¿no? Se me hace que aquí lo que yo he hecho, por ejemplo, cuando en Arizona, ¿no? Que típico granjero, el de que tiene un rancho y por aquí pasan y las drogas y esto, o sea, pasar tiempo con las personas para realmente retarlas y cuestionarlas y no nada más repetir lo que te dicen, ¿no? Y no me refiero a algo confrontacional, pero hacerlos pensar un poquito o que se expliquen un poquito más del soundbite que usualmente o de las citas que usualmente vemos, ¿no? Para ver si se puede llegar un poquito a entender más de dónde vienen estos miedos, de dónde vienen estos prejuicios y incluirlo eso en contexto, no nada más repetir lo que te dice la persona porque estás tratando de, si citas a un lado, tienes que citar al otro lado, ¿no? Entonces eso de ir más allá de los soundbites o de las citas que agarras casi de entrevistas de calle y pasar tiempo en esas con esas comunidades, con esas asociaciones, con los granjeros, rancheros o como el grupo del que estés tratando. Y si puedo comentar Claro que sí, rápidamente adelante, Nadia. algo que pasó, bueno, que me contaban en la casa de migrante que había pasado en Tijuana, era justamente que cuando se dio la ola de, perdón, te estoy diciendo ola, pero cuando llegaron los migrantes originarios de Haití, hubo una especie de respuesta como muy positiva de la sociedad de Tijuana hacia ellos, como de mucha solidaridad, como de mucho ayuda, y no fue lo mismo con las personas originarias de Centroamérica. O sea, fue como mucho más negativa. Incluso fue considerado, y eso me lo comentó mi colega de Continente Móvil, el doctor José Israel Ibarra, que las personas de Haití lograron integrarse, algunas personas lograron integrarse a la sociedad tijuanense, creando negocios o incluso formando familia allí, pero hubo un rechazo mayor hacia la sociedad, hacia las personas originarias de Centroamérica, lo cual es triste, ¿no? Es triste, es preocupante, pero pues no deja de ser como algo como a analizar mejor por qué con unos sí, por qué de otros de otra manera. Gracias. Aquí hay una pregunta para ti, Nadia. Dice, ¿por qué en México el imaginario social no contempla, no es nada más para ti, pero pensé que tú la podías contestar, aclaro. También Perla puede contestar, por supuesto. Pero dice, ¿por qué en México el imaginario social no contempla la presencia de personas afro? Pregunta Cinia Guzmán, afrodescendientes. Pues justo porque en parte, Primero había unas, primero había un sistema de castas por 200 años estuvo en nuestro país, en donde efectivamente si eras blanco, criollo, hijo de españoles, tenías un estatus social mucho mayor a si eras mulato o si eras, sí, si eras mulato, si eras indígena, en primera. Segundo, porque también con el movimiento de la Revolución Mexicana a inicios del siglo pasado, se creó esta identidad nacional de todos somos iguales y la idea del mestizaje que impulsó en gran parte Vasconcelos también. Entonces, desde el poder, desde el régimen revolucionario, se creó esta idea de la mexicanidad que era producto de un mestizaje y que anulaba y diluía todo signo de diversidad. ¿Y qué daño hizo? Porque las personas que tenemos un fenotipo distinto a esos íconos que se impulsaron tanto, una de las primeras preguntas que te hacen es si eres, de dónde eres, o no pareces mexicano, o no pareces mexicana, y la pregunta es, ah, caray, pues ¿cómo luce un mexicano? ¿O cómo luce una persona mexicana? ¿Cómo debe de lucir? Exactamente. Si somos un país tan plural, ¿no? Incluso con gente rubia, con gente no rubia, con gente morena, con gente negra, ¿cómo debe lucir un mexicano? Esa es la gran pregunta. Entonces, pero por ahí va la onda, ¿no? Por ahí va el asunto de esta idea de crear
recordemos que el territorio mexicano es tan plural y tan distinto, tiene tantos contrastes, que sí había una necesidad de amalgamar esa idea esa identidad de una sola nación. Creo que por ahí va la cosa, pero sin duda hizo mucho, ha hecho mucho daño. Al grado que hay gente que se siente más blanca de lo que realmente es su piel. Pero bueno. Muchas gracias, Nadia. Muchísimas gracias y me da mucho gusto que tocas ese punto y que hicieron ese comentario porque hemos recibido algunos comentarios de pronto en la red de que por qué tenemos a veces invitados a personas blancas, ¿no? En nuestras actividades y yo digo, a ver, espérenme, pues en Latinoamérica también hay mucha gente blanca, o sea, no necesariamente tendría que ser gente no blanca. Latinoamérica es sumamente diversa y tenemos que recordar que somos una región que el resultado hay una combinación y hay una mezcla, somos mestizos, ¿no? Venimos de tenemos diferentes influencias, entonces no podemos tampoco, si somos diversos y si somos incluyentes, tendríamos que estar abiertos a pensar que ahora sí que vemos personas pues de todos los colores, no necesariamente tendrían que ser o solamente blancos o solamente negros, etcétera, ¿no? Me parece que es sumamente relevante y otra vez regresamos al punto que comentábamos hace rato, hay que empezar con este ejercicio de autorreconocimiento de quiénes somos primeramente, ¿verdad? Muchas gracias. No tenemos ya mucho tiempo vamos a ver una última pregunta. Dice Steven Bermúdez, y para pasar a la parte de algunos de los ejemplos que ustedes nos compartieron, dice Steven Bermúdez, en general la migración ocurría desde los países que se consideraban subdesarrollados hacia los desarrollados, pero ahora se ha incrementado también desde países con situaciones sociales y económicas bastante semejantes. Sin embargo, los nacionales de esos países generan discriminación, sintiéndose como se sentirían los nacionales de los países desarrollados. ¿Por qué ocurre eso? Un poco como la migración al revés, lo que estamos experimentando, por ejemplo, en México con las poblaciones, los nómadas digitales, que se les llama así a las personas que vienen de países altamente desarrollados y que están acá en México, por ejemplo, de manera temporal trabajando, ¿no? Y todo el fenómeno que se ha generado. Creo que también ahí volvemos al punto que ya hemos comentado, depende de dónde vienes y del color de piel, quizás es el trato que se da, ¿no? Hay mucha polémica entre los expats, que se dice en inglés, ¿no? A los americanos que viven fuera de Estados Unidos, se les dice expats, pero no se les dice migrantes. Y entonces es esta parte de ¿y por qué sí a esa comunidad se les llama así? ¿Por qué no se les llama migrantes? No sé si quieras comentar algo de eso, Perla. No, estoy de acuerdo completamente con tu punto y justo iba a mencionar lo de expats, ¿no? O sea, todos somos migrantes, pero si eres un estadounidense en México, ya eres expat o en España o lo que sea, ¿no? De acuerdo con tus. Sí, es parte de esta construcción, ¿no? Ya histórica, quizá. Bueno, no, podemos pasar, por favor, mi compañera Lucía, aquí en el slide. Aquí Nadia y Perla tenían algunas sugerencias de trabajos. Aquí tiene Perla este trabajo. No sé si quieras comentar de estos trabajos que nos comentaste, Perla, que podrían ser como buenos ejemplos de prácticas buenas en la cobertura de migración. Sí, este acaba de salir recientemente de NPR y lo que me gustó de este proyecto es de que realmente ata los diferentes puntos, ¿no? O sea, la crisis climática, la economía y sigue las historias de estas personas. Entonces me hace que era una manera de abordar el tema de migración de estos diferentes puntos. Y por ejemplo aquí era de cómo ha dado el crecimiento a los grupos ultraderecha. Entonces me pareció que era una muy buena idea o un buen ejemplo de combinar todos estos temas y mostrar cómo están entrelazados, ¿no? Y cómo uno afecta al otro. ¿Podemos pasar al siguiente slide, por favor? Y esto, o sea, de lo que preguntaban de cómo se puede cubrir mejor el tema, o sea, se me hace que algo que yo he tratado de hacer en mi cobertura es, y no, yo sé que no siempre tenemos el lujo del tiempo o de los recursos, pero entre más puedas pasar tiempo con una persona, por ejemplo, o con una familia,
O sea, mucha gente tiene estos prejuicios o estas ideas de los migrantes porque no han pasado tiempo con estas personas, ¿no? No han viajado a los lugares donde son. Entonces siento que como periodistas muchas veces somos los ojos, los oídos, y que por medio de nuestras historias la gente, no decirles qué pensar o qué opinión tener, sino proveerles la información y que por medio de nuestro trabajo conozcan más a fondo el tema. Y este es un artículo donde seguimos a esta familia por 5 o 6 meses. La mamá había quedado varada en México por la ley de 10 años de castigo en Estados Unidos, y era como esta política migratoria había afectado a estos 4 jovencitos, ¿no? Estos 4 hermanos, y se cuenta la historia, un capítulo por hermano. Entonces se me hace que es una manera de alejarte de nada más cuando cruzan la frontera, pero qué pasa después, ¿no? O sea, darle seguimiento a la historia. La siguiente, por favor. Gracias, Lucy. Esto es lo mismo, ¿no? Ese era cuando en el 2015 que se escuchaba mucho de los grupos de 100, 200 personas que estaban cruzando. Entonces se me hace que mientras a lo mejor la primera nota sale de que el grupo de 200 cruza por Arizona, me parecía importante realmente encontrar a una persona y contar, o sea, que no son nada más cifras, ¿no? Detrás de cada número hay una familia, hay una persona que tomó decisiones muy personales y muy difíciles. Entonces era la idea de poder hacer el recorrido en el autobús con esta mamá y esta niña para realmente conocer por qué vinieron, por qué tomarse el riesgo, profundizar más allá, tío, de la entrevista que les puedes hacer en la estación de autobús y te vas y redactas tu artículo. Muchas gracias. ¿Podemos ver el siguiente slide, por favor? Y aquí tenemos algunas organizaciones que Nadia nos recomendaba, digamos, seguir o revisar. Está la Red de Pueblos Transnacionales y la Coalición Mexicana. No sé, Nadia, si quieras comentar algo sobre estas organizaciones, por favor. Sí, pues justamente ante la falta de presencia de un Estado que ya le falló a la persona migrante que tuvo que dejar su país de origen, lo que ha funcionado y lo que ha logrado trascender en contextos fuera de su país de origen han sido justamente las organizaciones, las redes colectivas de apoyo, las que incluso han servido como canal para bajar los recursos y los apoyos desde los gobiernos, pero que las barreras del lenguaje estructurales y la persecución ha impedido a muchos tener acceso a estas. Entonces, ahí juegan un papel primordial este tipo de organizaciones, por lo menos en Estados Unidos, y por lo que Conexión Migrante ha tenido, la experiencia de Conexión Migrante ha logrado, ¿no? Y ese es el caso de la Red de Pueblos Transnacionales, que ha logrado ser un puente entre personas en Estados Unidos, pero que tienen un pueblo, tienen un origen, tienen una identidad indígena, una lengua materna indígena, y entonces esa experiencia de organización comunitaria la han sabido aprovechar o capitalizar estando en otro contexto fuera de su país, ¿no? Esta capacidad de organización que tienen muchas comunidades. Entonces, ese es el caso de la Red de Pueblos Transnacionales acá en Nueva York, y también de la Coalición Mexicana, que además han sabido aprender las reglas del sistema para tener acceso a recursos, para tener esa legitimidad que se requiere, y ser donatarias, por ejemplo, ¿no? Ser organizaciones donatarias que pueden recibir recursos para bajarlos y distribuirlos al resto de sus integrantes. Muchas gracias, Nadia. Quiero comentar aquí, aportando un poquito también a cómo hacemos para
ver diferentes ángulos y abordar no desde la perspectiva o con el toque racista o discriminatorio el fenómeno migratorio, la población migrante. Aquí Jenny Rodríguez, por ejemplo, pregunta ¿qué tantas cifras se conocen de la cantidad de niños y niñas que se quedan al cuidado de los abuelos o algún tutor cuando sus padres se van a otros países y algunos no regresan por muchos años, perdón, y otros son dados como desaparecidos o detenidos? En mi experiencia personal, no existe como una contabilización precisa de cuántos niños o niñas se quedan. Una recomendación es revisar en los institutos de migración de los países correspondientes que deberían de tener alguna idea, pero no creo que es algo que se contabilice, a no ser Perla o Nadia, si ustedes sepan de alguna organización que lo contabilice. Más allá de eso, también creo que allí tenemos un gran ejemplo de cómo podemos abordar justamente el tema de migración, ya como este trabajo en el que Perla participó, de cómo se separan estas familias, contándolo a través quizás de los ojos de los niños o de estos adolescentes que se quedan. Es un gran ángulo que pocas veces vemos reflejado en los medios y que además se cuenta desde la perspectiva de los derechos humanos. No sé si ustedes tengan algún dato de alguna organización o institución que haga esa contabilización de niños y niñas que se quedan al cuidado de abuelos o tutores. Desafortunadamente no, pero sí, o sea, me parece que son, por ejemplo, cuando se hablaba mucho de que había pueblos en Guatemala donde casi todos los domingos salía X número de gente. Uno de los propósitos que tenía en uno de los artículos que hice, que no lo pude hacer bien, pero esta idea, o sea, ¿qué pasa con los que se quedan? ¿No? Hablamos mucho y le damos mucha cobertura a los que se van, pero ¿qué pasa con los que se quedan? Por ejemplo, conocí a una muchachita que se había tenido que salir de la escuela porque al irse el papá y la hermana, pues ya le tocaba a ella cuidar a los hermanos, ¿no? Entonces se me hace que es otra manera de ver el tema de migración, no nada más de los que están en tránsito, sino de las familias que se quedan, aunque no haya cifras, se puede personalizar, humanizar el tema. Gracias. Podemos pasar al siguiente enlace. Muchas gracias, Metsi, y varias personas que están preguntando por el enlace para registrar su asistencia. Como ustedes saben, esta es una serie de 4 webinarios que estamos organizando desde la Red para el Periodismo, desde la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano. Ahí está es un link largo, ahorita se los ponemos en el chat. Y las personas que estén participando en los 4 seminarios, nos falta uno, les recordamos que nos falta uno, que será el próximo 9 de marzo, y aprovechando que es cerca del 8 de marzo, va a ser justamente sobre perspectiva de género y cómo lograr coberturas interseccionales. Quienes hayan estado en los 4 webinarios, pues van a recibir un certificado de parte del Centro Knight y de la red. Muchísimas gracias ahí está el link, por favor. Sí, y bueno, ahí la invitación se queda para el 9 de marzo. Antes de pasarle la palabra a mis compañeras, nada más decirles de manera muy breve desde la red y desde las actividades que hemos realizado para impulsar la diversidad, podemos hacer brevemente 5 últimas recomendaciones, y una puede ser tratar de evitar el uso de las nacionalidades en las cabezas, en los encabezados. Si no es necesario, no hay por qué decir centroamericanos, venezolanos, mexicanos, etcétera, ¿no? Hablar de población migrante en lugar de migrantes para ser más inclusivos. Les sugerimos también como tener siempre mucho contexto de los lugares de donde vienen las personas, pero también de los lugares de las personas que se quedan esperando a esas personas que se van, ¿no? Entender qué es lo que está pasando desde la parte social, económica, buscar pues el ángulo positivo, y creo que lo más importante también es como verlo como un tema tan relevante como la política o la economía, porque bueno, pues ya vimos con las cifras, ¿no? El 3.2% de la población está en esta situación de migración, y pues bueno, particularmente en Latinoamérica, pues no, todos nuestros países experimentan este fenómeno. Alguna última, perdón, las sesiones pasadas no las vamos a poder subir todavía hasta que terminemos la serie de webinarios. Desafortunadamente, pues eso fue, digamos, como se hizo la dinámica desde el inicio, pero no se preocupen, vamos a
a quienes llenen este formulario, pues nosotros vamos registrando la asistencia y vamos revisando los webinarios anteriores. Las grabaciones se van a compartir hasta después del 8 de marzo, cuando terminemos el último webinario. Muchas gracias. Y me gustaría cerrar con un último comentario, pensamiento, conclusión, reflexión que se llevan ustedes, Nadia y Perla, el día de hoy y que nos quieran compartir. Pues yo solamente agradecer la creación de este espacio, el lujo de poder compartir con Perla Treviso y contigo, Mariana, la experiencia que he tenido desde el ejercicio periodístico y que, pues nada, celebro este tipo de espacios de reflexión, de interacción con los colegas, las colegas de la región y un ejercicio autorreflexivo muy, muy importante sobre desde dónde estamos abordando el tema de la migración que a todas y a todos nos afecta de alguna manera u otra. Y espero que se refleje de manera positiva, sobre todo, o por lo menos aceptando la realidad que estamos enfrentando en nuestra región. Muchas gracias, Nadia. Perla. Igual, muchas gracias y que me dio mucho gusto ver tanto interés por el tema y todas las preguntas. Podríamos haber seguido charlando sobre esto por horas, pero me hace que si se van con algo es de complicar la narrativa de la migración, ¿no? De salirnos de los titulares que vemos siempre y retarnos a cubrir este tema de una manera más completa. O sea, no quiere decir que la nota roja no es nota, pero hay maneras de mejor hacerla y espero que todos pensemos en eso para seguir mejorando nuestra labor. Pues muchísimas gracias a Perla Treviso, muchísimas gracias a Nadia Sanders. Estamos muy, muy felices de haber logrado que estuvieran con nosotros, con nosotros el día de hoy. La Red para la Diversidad pues está abierta para ustedes, para seguir colaborando. Creemos en este espacio seguro de colaboración, de reflexión. Y pues mil gracias por apoyarnos, por participar con nosotros. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Les recordamos que este es un webinario que se realiza desde la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano y que estamos recibiendo el apoyo del Centro Knight y de Google News Initiative. Y les esperamos el próximo 9 de marzo, que con nuestro último webinario, que será sobre perspectiva de género y coberturas interseccionales. Y pues muchísimas gracias. Hasta pronto.